Buen día, soy su tutor influencer abogado José Tovar, facilitador de la Cátedra de Derecho Penal 1. En este corto video voy a hablarles de varios temas contenidos en la unidad curricular para que les sirva de apoyo y consulta en su formación como futuros profesionales. Revisaremos lo concerniente a las características de la ley penal y otros contenidos de los núcleos temáticos. Vamos a iniciar con los principios del derecho penal. El derecho penal se rige por los siguientes principios. La presunción de inocencia. Este principio dicta que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan las pruebas y deducciones necesarias para demostrar fehacientemente su culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La igualdad ante la ley. Este principio es clave para el Estado de Derecho y significa que todo ciudadano debe responder en iguales términos ante la ley, lo cual equivale a decir que todos los crímenes de todos los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, etc., deben ser juzgados con el mismo baremo y castigados igual. La proporcionalidad del castigo. Este principio establece que el castigo impartido por el Estado ha de ser proporcional al crimen cometido, de manera que crímenes más graves reciban una sanción más grande que los crímenes menores. La legalidad del derecho. Este principio establece que las acciones del Estado en las sanciones de los delitos cometidos no pueden ser a su vez crímenes, es decir, que el castigo impartido no puede constituir a su vez una violación de la ley, o el Estado sería un Estado criminal, digno también de castigo. El respeto al debido proceso. Conjunto con el derecho procesal, el derecho penal se encargará de que todo acusado reciba las mismas y mínimas oportunidades de defenderse, de dar su versión de los hechos y de ser juzgado individualmente por cada delito que se le impute. Los derechos humanos. Por último, los derechos humanos son derechos mínimos que se merece todo ser humano, sin importar su condición, proveniencia o grado de culpabilidad, incluso si él no respetó los derechos de otro y por ello debe ser castigado. Otro aspecto importante que debemos tratar son los elementos del derecho penal. En este sentido, todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos. Un delincuente, a quien se acusa de haber quebrantado la ley y a quien ha sido apresado por ello. Un delito, una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente y del cual haya pruebas, evidencias y testigos. Una pena, un castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas mismas del Estado. Un juez, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. Seguidamente vamos a desarrollar lo referente a la ley penal. La ley penal es la manifestación de la voluntad colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los perpetren. En virtud del principio preindicado, la ley penal es A. Advertencia. Si una persona comete un delito, será castigado con la pena o sanción prevista en la ley penal para ese delito. B. Garantía. Si una persona no ha cometido delito, no debe ser juzgada ni castigada penalmente, no deberá ser sometida a la aplicación de una sanción penal. Como característica de la ley penal tenemos, primero, la exclusiva. En virtud del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Solo en ella encontramos la descripción de los delitos y las penas o sanciones penales aplicables a los delincuentes. No hay más delitos que los descritos en la ley penal. No deben aplicarse sanciones diferentes a las previstas en la ley penal. Es liberal. Consagra la garantía de la libertad. Solo entra en juego cuando una persona comete un acto consagrado en la ley penal como delito. Mientras que no lo cometa, debe tener la certeza de que no será sancionada penalmente, de que no le será aplicada la sanción penal alguna. Estas son las características propias de la ley penal y otras que son comunes a todas las leyes. Tercero, es obligatoria. Tiene fuerza vinculatoria, obliga a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República y en ciertos casos la ley penal se aplica a los autores de delitos perpetrados en el extranjero. Ahí tenemos que ver el artículo 4 del Código Penal venezolano. Cuarto, es ineludible.
solamente puede ser derogada por otra ley penal. Los jueces no pueden derogarla como toda ley, solo puede ser derogada por el Poder Legislativo, con el procedimiento previsto para la reforma de las leyes, y mientras la ley no haya sido modificada, mantiene toda su fuerza obligatoria. Ahí podemos ver el artículo 7º del Código Civil venezolano. Quinto, es igualitaria. Rige por igual en todos los casos a todas las personas, sin distinción de trato jurídico, basado en credos, razas, condición social, etc., de una persona determinada. Y sexto, es constitucional. Para que la ley penal sea plenamente válida, debe adaptarse plenamente en el fondo y en la forma a la Constitución Nacional. Si una ley no se adapta a la Constitución, puede ser atacada por el recurso de inconstitucionalidad. La Constitución está por encima de las leyes ordinarias y estas subordinadas en su validez a aquella. Si una ley infringe o viola una norma constitucional, será sometida al mencionado recurso. Bueno, vamos a dejar este corto video hasta acá.